Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Me ayudan en oración? Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar, Señor. Gracias porque no es una noche más, sino porque, Señor, has reunido, Señor, a tu pueblo en esta noche para glorificarte, exaltar tu nombre, para hablarles también, para hablar a mi vida, Señor, para tratar con nosotros, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de congregarnos, Señor. Hay tantos lugares donde les tienen prohibido, Señor, poder reunirse y glorificar tu nombre con libertad, así como lo hacemos nosotros, Señor. Gracias porque nos permites aprovechar este tiempo y estar en comunión con los hermanos y poder escucharte. Ayúdanos, danos un corazón dócil, un corazón rendido ante tu majestad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como título le puse una iglesia firme en la verdad. Estamos casi al final de Tito. Hoy meditaba acerca de tantas cosas que he visto que el Señor se me ha revelado a través de las Escrituras, y decía cómo uno cambia cuando empieza a estudiar un libro, ¿no? Diligentemente, no como quizás, o usted puede leer un devocional, le puede tocar Tito, le puede tocar Timoteo, pero cuando se pone a estudiar el libro diligentemente, ahí saltan las verdades del Evangelio, una por una, y el Espíritu Santo las va revelando, y que el Señor nos ayude a ponerlas por obra. El fin del mensaje del Evangelio es justamente eso, no solamente tener conocimiento y llenarnos de tantas cosas y saber del griego, del hebreo y de tantas cosas que podemos interiorizarnos en saber. El otro día hablábamos con Manu acerca de los dinosaurios, diferentes opiniones y tantas cosas que podemos escudriñar, ¿no? Pero qué importante que nosotros podamos sacarle provecho, el provecho que el Señor quiere que le saquemos de poder vivir el Evangelio. ¿Amén? Amén. Bueno, dice, una iglesia firme en la verdad. Qué importante, son 3 puntos. Hoy vamos a compartir uno del versículo 8. Insistir, el primer punto, insistir con firmeza en las buenas obras. Y si es algo muy repetitivo, parece en el libro de Tito, es que continuamente está hablando de las buenas obras, de cómo el creyente debe conducirse. En el capítulo 1 vimos en la iglesia, delante de Dios, en la iglesia. El capítulo 2, cómo debe el creyente conducirse en el ámbito familiar, en el área de la familia, ¿no? Cómo debe ser el anciano, la anciana, las mujeres casadas, los hijos, cómo deben ser, ¿no? Y cómo debe ser el creyente en la sociedad, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos pedirle al Señor que poder aplicar estas cosas que van a ser de beneficio a nuestra vida, y no solamente de beneficio a nuestra vida, sino a aquellos que nos ven. La palabra dice, empieza diciendo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Dichos fieles. Esta declaración, dice otra versión, es digna de confianza. Pablo ha insistido que Tito enseña a los hermanos acerca de la verdad de las buenas obras. Esta enseñanza debe anunciarla con insistencia, porque es una de las pruebas fehacientes de que se ha manifestado la gracia de Dios
trayendo salvación consigo a mi vida, ¿no? Y como le decía, continuamente el apóstol Pablo le viene diciendo a Tito que una vida que ha sido llegada por el Evangelio, el producto o el resultado de haber sido alcanzado por la gracia de Dios es vivir de una manera diferente a la que antes vivíamos. La mención del adjetivo fiel, fíjese que dice palabra fiel, es esta que es la palabra pistos en el griego, nos muestra claramente el porqué de la insistencia en las buenas obras. La palabra es fiel, y así como la palabra es fiel, también cuando obra en el corazón de la persona, produce personas fieles, creyentes fieles. ¿A qué? A la palabra de Dios. Esta palabra no es cualquier palabra, sino una que es confiable. La palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios es creíble, y por tanto debe ser recibida con toda confianza. Debemos anunciar la palabra, debemos hablar de la palabra. La palabra de Dios es inerrante, es confiable, en ella podemos confiar, en ella podemos estar seguros de que lo que dice la Biblia es verdad. Y cuando escudriñaba esto me acordaba de una película que había visto hace un tiempo, que trata la vida de un hombre, Lee Strobel, El caso de Cristo se llama la película, y me acordé de un hecho en particular, casi toda la película lloré porque impactante, y él intenta negar la muerte de Cristo, ¿no? Y la fe cristiana, y se empeña ese hombre porque, si la vieron, bueno, le voy a parafrasear un poco, está en un restaurante, la mujer casi muere, viene una señora, lo ayuda, y esta señora le habla del Evangelio o la invita a la iglesia, y así empieza la historia. Y él es un agnóstico, no cree nada, y al final de la película, él termina convenciéndose de que Cristo es real, por los hechos fehacientes que hay acerca de Cristo. Y en una entrevista que le hace a un padre, a un cura, que antes era arqueólogo, le hizo una pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de los manuscritos? Y este hombre le dice, de la misma manera que autentificamos cualquier manuscrito histórico comparando y constatando las copias que se han creado, y eso se llama crítica textual, ¿no? Entre más copias haya, podemos hacer referencias cruzadas acerca de lo que dice el contenido y hacer de eso o llevarlo a que el mensaje sea más verídico o más específico, ¿no? Exacto. Y entre más antiguos sean los documentos, mejor. Y él le da un ejemplo de los manuscritos que hay hasta esa fecha, que de la Ilíada de Homero hay 1575 copias. Dice, esta misma fue escrita en el 800, o en el año 800 antes de Cristo. Y la copia que tiene en sus manos, le estaba mostrando justamente en la película, es del tercer siglo. La copia que estaba rescatada, ¿no? O sea que había entre el lapso entre el original y la copia 1100 años de distancia entre el original y la copia. Y le dice, solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que la Ilíada. Y él le pregunta, ¿no? El padre le dice, ¿sabes cuál es? Y él le dice, sí, me va a decir que es la Biblia, ¿no? Y sí, el Nuevo Testamento lo especifica. ¿Y cuántas copias hay?, le pregunta este hombre. Y dice, hasta la fecha los arqueólogos han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son como 4 veces más que la Ilíada de Homero, ¿no? Y este hombre queda con los ojos abiertos así, terrible. ¿De verdad? Con cara de asombro le dice. Y él le muestra un fragmento de Juan, que es así chiquitito, ¿no? Y le dice, el fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el Antiguo Egipto y se remonta al siglo II después de Cristo.
Y este hombre le pregunta, ¿qué tan cerca está del original? Menos de 30 años, le dice. Y le muestra el fragmento ese y dice, después del Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos no se comparan, solo existen 100 copias de los manuscritos de Sófocles y demás. Y él le da una comparación. Si vos juntaras los manuscritos que hay de Sófocles o de Aristóteles, dice, llegarías a una pila, 1,5 metros. Y si juntaras los manuscritos del Nuevo Testamento, harías como más de 1,5 kilómetros. Y él le dice, ¿y ahora te resulta confiable la escritura o lo que está basado el cristianismo? Y él le dice, me ha dado mucho que pensar. Y termina, ¿no? Y ahí empieza su investigación acerca del cristianismo. Se choca con Cristo y en un momento impactante en la película, cuando muestran el sudario de Turín, el sudario de Turín, según creen, dicen que es, no creo que es verdad, pero lo dicen, que refleja la mirada, el rostro de Cristo, ¿no? Y en esa parte le dice, ¿por qué dejó de ser arqueólogo? Y él le dice que justamente había dejado de ser arqueólogo por el amor que esa persona tenía, que era Cristo. ¿No? Y ese hombre termina impactado. Y qué importante que nosotros podamos hablar de nuestra fe, aún aquellas personas que se muestran reacias y escépticas y que parecen no creer en nada y que te hacen la guerra. Palabra fiel es esta, ¿no? Palabra fiel es esta ¿en qué? ¿En hacer qué? En el mensaje del Evangelio. Esta palabra fiel, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es fiel, es en el mensaje. Del versículo 4 al 7 son 3 versículos que hablan del Evangelio, del porqué del Evangelio, de por qué Dios vino, de por qué Dios envió a Jesucristo al hombre, de por qué murió en una cruz, el propósito, que nosotros podamos hablar de estos dichos fieles a las personas que lo necesitan, entre nosotros. Solo en las epístolas de Pablo aparecen estos dichos fieles, aparecen 5 veces, incluida la de Tito. 1 Timoteo 5, 1:15 creo que es, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y esto es lo que el mensaje lleva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y después de esa introducción de palabra fiel, él da un mensaje del Evangelio, o lo que conlleva el Evangelio. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Y en Tito, que dice, palabra fiel es esta. Hendrickson dice y describe a este dicho fiel o a esta palabra fiel desde 3 ángulos diferentes. Esta palabra es fiel porque es confiable, porque su contenido es verdadero, y nosotros podemos tener una apropiación personal de las Escrituras. Queremos poder meditar en las Escrituras. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios a la humanidad, recopilada en 66 libros escritos por 40 escritores divinamente inspirados durante un lapso de 1500 años o más, de distintos ámbitos sociales, reyes, desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo, y pescadores. Estos dichos son importantísimos, pues hablan acerca del plan de salvación de Dios al hombre. Desde el versículo 4 al versículo 7, habla de la bondad del Padre y su amor. Ahora habla de la obra del Espíritu Santo regenerando al hombre. Y habla de Jesucristo
haciendo efectivo su triunfo en la cruz y su resurrección, justificando al pecador. Es fiel este dicho, es fiel esta palabra, ¿no? Y cuando la persona escucha el mensaje, lo estoy pasando con mi sobrino en el trabajo. Todo lo que hablamos acá, me dice él, voy y se lo repito a mi esposa, a mis hijas. ¿Y qué es eso? Justamente en el Antiguo Testamento, y la dirás y la repetirás a tus hijos y a tus hijos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso la amonestación, ¿no?, de Dios, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Debemos hablar la palabra de Dios. Tito, debes hablar con confianza sobre esto. Tantas personas hay que hablan de cosas obsoletas que no llevan a ningún lado en el camino. Tú ocúpate de hablar del Señor. Esa debe ser nuestro deseo, el mismo deseo que el apóstol Pablo, de que nosotros podamos tener una iglesia firme en la verdad, porque si habla la verdad, porque insistimos con firmeza en las buenas obras, porque evitamos con firmeza lo vano, lo que no es de provecho, y tercer punto, porque desechamos con firmeza a los divisores. Esa es una iglesia que vive firme en la verdad, una iglesia que no se lleva por los sentimientos, sino más allá de ellos, sino que se guía por la palabra de Dios, que se mantiene firme por la palabra de Dios. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿Puedo pedir un favor? Si alguien me puede pasar un poquito de agua, por favor. Gracias, hermano. Dice, Tito, deseo entrañablemente que insistas en estas cosas. Estas cosas son las que hemos hablado anteriormente. Vuelvo a repetir del versículo 4 al 7, que hablan de la bondad del Padre y su amor, la obra regeneradora del Espíritu Santo y la obra de Cristo, su obra efectiva en la cruz, justificando al pecador. Solo enseñando estas cosas y el obrar interno del Espíritu Santo pueden cambiar el obrar y convencer a los cretenses que habían sido influenciados por falsas enseñanzas. Y habíamos visto en el capítulo 1, ¿no?, cómo eran esas personas, qué obras tenían, porque andaban en una falsa enseñanza. No podían vivir el evangelio verdadero o andar en las buenas obras que Dios le prometió a aquellos que creyeron en Él, porque no andaban en el evangelio verdadero. Gracias, hermano. Entonces, por eso Tito debía insistir con esto, hablar la palabra, que la palabra es viva y eficaz, es poderosa. No, dice la palabra en un versículo, dice que la palabra actúa en los creyentes, ¿no? Y por eso, no solamente los creyentes, sino aquellos que escuchan el mensaje, Dios tiene poder para cambiar a esa persona. Por más que a nuestros ojos, Dios no lo cambia nadie. Dios lo puede cambiar. Dios lo hace. Dios llegó a mi vida en el 2014, 2015 más o menos. Yo era un rockero, ¿no? Pelo largo por acá, por la cintura. Nunca me había puesto una camisa, nunca me había puesto un pantalón no, nunca. Era algo, aléjate de mí. Sí. Creo que tengo una sola foto encima. Pero es comprobable. Y cuando me hablaron del Evangelio, la primera vez que fui a la iglesia, me habló una persona que yo la odiaba, sinceramente, pero ella solamente me dijo, ¿querés ir a la iglesia? Y yo en ese tiempo estaba, como le había contado una vez, transcurriendo por los umbandas y tantos lugares que a dónde te lleva el pecado, ¿no? Satanás. Y yo le dije, bueno, voy a ir. Vamos. Y ese día fue, como decía, creo que a Vera, ayer hablamos de eso, Dios tiene una palabra rema puntual para nosotros,
Y ese día Dios me habló, a mí, Dios me habló a mí. No sabía si le había hablado otro más, pero Dios me habló a mí. Y fue tan patente, y me arrepentí de mis pecados. Me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y en la esquina de la iglesia, antes de apagar el cigarrillo, tenía los dedos amarillos de tanto fumar. Y hoy, ¿por qué le digo que la palabra es fiel? Porque hoy esa misma palabra que obró hace casi más de 20 años, me sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y nos sigue manteniendo a nosotros. Por eso es fiel. La palabra es fiel. Sigue obrando en nuestra vida. Por eso nosotros debemos hablar con firmeza, con insistencia, porque Dios lo pide. Dice, estar afirmando con insistencia. Es una palabra en el griego que no le voy a decir, porque si no Barry me va a retar, lo voy a decir mal. Dice, confirmar totalmente por palabras, aseverar, afirmar con confianza. Tito, debes insistir de forma enérgica y con sumo interés acerca de la práctica de las buenas obras. Ahora viene una de esas preguntas que me partieron a mí al medio. ¿Estoy anunciando el Evangelio con confianza? ¿Por qué lo anuncio el Evangelio con confianza? Pues ya ha estado y aún sigue Dios trabajando en mí. Por eso lo anuncio con confianza, porque Dios se reveló a mi vida, me cambió mi forma de ser, de conducirme, de andar. Él me dio una nueva vida y por eso lo hablo. Porque estoy constatando todos los días que vivo el Evangelio de que este dicho es firme, es verdad, es verdad. Soy una evidencia clara del poder transformador de Dios a través del Evangelio. Mis familiares saben que soy cristiano y aunque voy a la iglesia, pero nunca les hablé de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano. La insistencia por eso hablar. Habla. Si tienes temor, habla igual, hermano. El Señor respalda su palabra. Tito, debes mencionarles que el ocuparse en las buenas obras es ocuparse de su salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Y la palabra ocupados en Filipenses 2:12 significa llevar a cabo. Y lo que pensaba decía, debemos ser intencionales con nuestra vida espiritual. No dejes para mañana, si sabemos que tenemos que orar, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si sabemos que tenemos que leer la Biblia, debemos ser intencionales. Entonces tenemos tanto tiempo para tantas cosas y para escudriñar las Escrituras no. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Queremos reflexionar sinceramente dónde está nuestro corazón. Fijémonos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Ahí está nuestro corazón. Ahí está enfocado, está compenetrado en eso. ¿Por qué, Tito, debes hablar acerca de esta palabra? De insistir en que los cretenses deben ocuparse en las buenas obras diligentemente, o los creyentes. El versículo dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En el original está puesto de otra manera. ¿Por qué debemos ocuparnos en estas buenas obras? Porque decimos que creemos en Dios. El propósito de todo esto es porque decimos creer en Dios. Si nosotros decimos que creemos en Dios, nos vamos a ocupar en las buenas obras, diligentemente. Y no porque sea algo nuestro, sino porque el Espíritu Santo nos va a llevar. Nos lleva a la comunión, nos lleva a la palabra, nos lleva a la oración.
El Espíritu Santo, pero nosotros intencionalmente también. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. La falsa religiosidad, ¿qué produce? Falsos religiosos. Entonces la verdadera religión produce cristianos verdaderos. Por eso Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, o sea, con las obras, lo niegan. Y no solamente que niegan el ser creyentes con sus obras, sino que terminan siendo producto del pecado, siendo ¿qué? Abominables y rebeldes. Contrariamente a lo que se espera de un creyente que tiene nueva vida en Cristo. ¿Y qué dice? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Por más que lo digan, por más que lo anuncien, si su vida no va en relación al evangelio que está predicando, está profesando solamente conocer a Dios. No está viviendo el evangelio verdadero. Aquellos que han sido salvados por Cristo y por el poder transformador de su mensaje vivo y eficaz, andarán en novedad de vida, en buenas obras, luchando contra su carne por el poder que el Espíritu Santo da, cuando somos expuestos al Evangelio que escuchamos, siendo en la iglesia, o que meditamos íntimamente. ¿Por qué? Porque la palabra es como un espejo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y a través de ella nos miramos tal cual estamos. La palabra y el mensaje positivo son luz efectiva para que cambiemos. ¿Decimos creer en Dios? ¿Cómo se puede mostrar realmente que es verdad si decimos que creemos en Dios? ¿Es posible? Sí, es posible. Nosotros somos una prueba contundente del mensaje que predicamos. No vivimos una vida cristiana perfecta, pero sí una vida cristiana genuina. No lo vivimos perfectamente, no somos perfectos, pero sí genuinamente. Porque Dios es fiel, porque la palabra de Dios es fiel. Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿De quién está hablando? De los creyentes. Ustedes no viven según la carne, según el Espíritu, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El verso dice, procuren ocuparse. Otra traducción dice, estén poniendo la mente. Su mente debe estar ocupada en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su relación con la palabra de Dios. Ahí. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Porque hay un nuevo pensamiento en nosotros. Porque hay nuevas actitudes que trae la vida nueva en Cristo. Por eso. Dios es tan bueno que nos dice lo que debemos hacer. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Versículo 1 al final dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él debe ser la causa y el fin de nuestros objetivos, no para que seamos amados por Él, sino porque un día fuimos y aún somos amados por Jesucristo. No hay razón mayor suficiente que esta, vivir para Él. Debemos vivir para Cristo. Porque nosotros creemos en Dios. Porque nosotros hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Dice el versículo, buenas obras, o excelentes obras, o trabajo de calidad. Esto es lo que caracteriza a un creyente que ha sido instruido en la doctrina saludable. Amor y servicio, para Dios y para los hombres.
Esa es la realidad en la cual debemos vivir. Debemos poner solicitud en practicar la verdad para ser encaminado en las obras que vamos a mostrar ante las personas que no conocen al Señor. Estas cosas son buenas y útiles. Fíjese que él nombra al versículo, en el principio del versículo dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero. Estas cosas está hablando del plan de salvación y ahora en estas cosas está hablando de lo que produce la salvación en el creyente, que son las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas buenas obras son útiles para promover la motivación a aquellos que nosotros estamos caminando en este camino, en el Evangelio, a través de la gracia de Dios. Dios está obrando en nuestra vida, nos está cambiando, hacemos obras, buenas obras que glorifican su nombre. La gente que recién empieza nos va a ver a nosotros y va a ver todo, tanto lo bueno como lo malo, pero que nosotros seamos de influencia para esas personas que recién comienzan, de personas fieles, personas constantes, personas que aman a Dios y aman el servir a Dios. Que esas personas nuevas puedan ver, y aún las personas en el mundo nos ven, y nos tratan de fanáticos y de un montón de cosas. Y Jesús dijo en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No es solamente cuando vengo a la iglesia, toco un instrumento, me toca dar la palabra, tengo que limpiar los baños. No, afuera también. La luz alumbra a aquellos que están en oscuridad. ¿Y qué van a hacer las personas? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y estaba mirando la serie esta de Chosen, y esa parte me impactó un montón, porque iban caminando, ¿no? Y venían los soldados y le dijeron, ustedes están obligados por la ley romana a llevarnos la ropa, todo, ¿no? Las armas y eso. Y fue impactante para mí. Y llegaron a la milla y Jesús le dijo, no, sigamos. Y ellos no entendían, ¿cómo que vamos si hasta acá dice que tenemos que seguir? Y qué ejemplo nos da el Señor, ¿no? Ejemplos de vida que nosotros podemos abundar en esas buenas obras solo por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Señor nos da la oportunidad en este tiempo de ser una iglesia que se mantenga firme en la verdad, que insista con firmeza en estas buenas obras que la iglesia debe hacer, que insista con firmeza en evitar todo lo vano, todo lo que no es espiritual, todo lo que no glorifica a Dios, y que la iglesia en este tiempo, y que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia, a desechar con firmeza a los divisores. Porque eso es mantenerse en la verdad, mantenerse firme en la verdad. Así que vamos a ponernos de pie. Y si aún todavía no has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día de salvación. Y como decía el pastor, si el Espíritu Santo nos ha hablado en alguna cosa, que podamos reconocernos delante del Señor. La palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche por tu abundante misericordia y amor hacia nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que ella es viva. Señor, y viene a nuestra mente y actúa y entra por nuestros oídos. Señor, y compunge nuestro corazón. Nos hace ver cómo estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a honrarte
honrarte con nuestra vida, no solamente acá dentro de la iglesia, sino que afuera también la gente pueda, Señor, ver la realidad de lo que produce el Evangelio en aquellas personas que dicen creer en ti, que te confiesan delante de los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esta verdad firmemente, Señor, y a poder hacer buenas obras que te glorifiquen, que te exalten, Señor, y a poder andar en la verdad, conducirnos en la verdad, hablar la verdad unos con otros para que seamos edificados. Y también que podamos hacer lo que tú nos has mandado hacer como iglesia, predicar el Evangelio. Aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que están buscando una salida, Señor, que podamos ser fieles en eso también. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.